¿Y si te dijera que existe alguien que ha visto caer imperios y también el nacimiento de las redes sociales? Alguien que ha vivido guerras, pandemias, revoluciones y ha amado y perdido más veces de las que podemos imaginar. ¿Y si te dijera que esa persona aún camina entre nosotros? Durante siglos han surgido rumores extraños. Un rostro idéntico que aparece en retratos del siglo XIV, en fotografías de la Primera Guerra Mundial y en selfies actuales publicadas en redes sociales por desconocidos. No se trata de coincidencias ni de dobles. Es el mismo individuo. Exactamente el mismo. Sin envejecer. Sin desaparecer. Siempre ahí. Oculto entre la multitud. Pero, ¿quién es? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Es ciencia? ¿Magia? ¿Una maldición ancestral o el resultado de un experimento olvidado? Los registros oficiales no lo mencionan. Nadie parece conocer su nombre verdadero. Solo quedan rastros dispersos, anotaciones en diarios antiguos, dibujos en códices prohibidos, declaraciones anónimas, susurros silenciados por el tiempo. Y sin embargo, cada vez que se le pierde el rastro, aparece de nuevo, intacto. Esta es la historia de alguien que ha visto el mundo cambiar una y otra vez, sin cambiar él. Y ahora, por primera vez, conocerá su historia. Pero antes de revelar los secretos que nadie debería conocer, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por los rincones más oscuros de la historia, donde el tiempo no perdona, excepto a uno. Y ahora, dime, ¿tú desearías vivir para siempre? ¿A qué precio? Nadie recuerda su nacimiento. Ni siquiera él. Los primeros fragmentos de memoria surgen entre sombras, madera crujiente y el frío de una aldea perdida en las montañas del centro de Europa, en algún punto entre 1240 y 1250. Su madre tosía sangre. Su padre ya no respondía. La peste negra aún no había sido registrada oficialmente, pero ya estaba allí. Cuando los vecinos llegaron, encontraron a todos muertos. Menos a él. Un niño de unos 8 años, con una mirada serena, inquietantemente adulta. No lloraba. No hablaba. Solo observaba. Y sobrevivió. Fue adoptado por monjes. Le pusieron nombre, le enseñaron a leer en latín y a copiar manuscritos. Pero mientras los demás crecían, enfermaban, morían, él no cambiaba. Al cumplir 20 años de edad cronológica, su rostro seguía siendo el de un adolescente. Su piel intacta. Sus ojos, aún más antiguos. Los rumores empezaron. Es un demonio. Tiene pacto con lo impuro. No es natural. Y tuvo que escapar, por primera vez. A partir de ese momento, entendió algo aterrador. No podía envejecer. No podía morir. No como los demás. ¿Cómo reacciona un niño al comprender que todos a su alrededor morirán y él no? ¿Es esto una bendición o el inicio de una condena infinita? ¿Y si tú descubrieras que la muerte no te alcanza? ¿Qué harías? ¿Huirías? ¿Te ocultarías? ¿O buscarías respuestas sin importar el precio? Las décadas pasaban. Y con cada una, algo dentro de él se rompía un poco más. Cada vez que se asentaba en un nuevo pueblo y hacía un amigo, debía verlo envejecer y morir. Cada vez que una mujer despertaba su corazón, la veía marchitarse mientras él seguía igual. Su rostro no cambiaba. Su cuerpo no se deterioraba. Pero su alma, sí. Cada pérdida dejaba una cicatriz invisible. Intentó muchas veces comenzar de nuevo. Se hizo pastor, aprendiz de herrero, cuidador de jardines. Se mudaba cada 15 o 20 años, cambiaba de nombre, de lengua, de acento. Pero el dolor lo acompañaba siempre. Y pronto entendió algo cruel. Amar era una sentencia de muerte emocional. Porque todo lo que amaba, terminaba. ¿Te imaginas cargar con siglos de duelos? Enterrar no solo a tus padres, sino a cientos de amigos, amantes, hijos adoptivos. Llegó a un punto en que dejó de hablar mucho. Dejó de reír.
Comenzó a evitar cualquier conexión humana que durara demasiado. Se convirtió en una sombra entre las sombras. Pero entonces surgió otra pregunta en su mente. ¿Para qué seguir viviendo si no puedes compartir tu existencia con nadie? ¿Vale la pena la inmortalidad cuando la soledad es tu única compañía? ¿Y tú? ¿Podrías soportarlo? No se trataba solo de sobrevivir. Era necesario no ser recordado. A medida que el mundo avanzaba y los documentos empezaban a acumularse, registros de nacimiento, censos, impuestos, retratos, su mayor enemigo se volvió la evidencia. Él no podía dejar rastros. Así comenzó su especialidad, el arte de desaparecer. Durante siglos, perfeccionó habilidades que pocos dominaban: falsificación de documentos, cambios de firma, destrucción de cartas, manipulación de archivos. Y cada vez que alguien se acercaba demasiado, desaparecía. En algunas ciudades, lo apodaban el extranjero silencioso, en otras, el joven sabio, aunque nunca decían su nombre real. A veces adoptaba el rol de maestro, a veces sirviente, monje, médico, soldado. Siempre integrándose. Siempre huyendo antes de levantar sospechas. Pero entonces cometió un error. Una mujer, curiosa, lo dibujó a escondidas. El boceto sobrevivió. Años después, otro lo retrató por coincidencia. Una comparación entre ambas imágenes despertó sospechas. Luego apareció una tercera. Y alguien comenzó a preguntarse: ¿por qué ese rostro no envejece? ¿Puede un hombre realmente esconderse para siempre? ¿Y si alguien ya ha conectado los puntos? ¿Estás dispuesto a saber quién está detrás de esa búsqueda y qué ocurrirá si lo alcanza? Imagina poder estudiar medicina con los árabes en Al-Ándalus, debatir filosofía con pensadores del Renacimiento, aprender astronomía en Persia, alquimia en Praga, física en Cambridge. Ahora imagina hacerlo durante 800 años. Eso fue lo que ocurrió. Él no solo sobrevivía, absorbía. Con una memoria prodigiosa y tiempo ilimitado, dominó idiomas muertos, resolvió ecuaciones antes de que fueran formuladas, comprendió el funcionamiento del cuerpo humano antes que muchos médicos modernos. Sus diarios, escritos en clave, contienen conocimientos que aún hoy no se han divulgado. ¿Y qué hizo con todo ese saber? Nada, o eso parecía. Porque cada vez que intentaba compartir algo, la sospecha crecía. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué hablas tantas lenguas? ¿Por qué nunca cambias? Lo acusaron de hereje, de brujo, de farsante. Y aprendió que el conocimiento, si no se dosifica, puede matar. Así, se convirtió en un eterno testigo. A veces aconsejaba en secreto. A veces escribía bajo seudónimos. Y muchas veces, guardaba silencio. Silencio ante guerras que pudo haber evitado. Ante curas que podría haber enseñado. Ante errores que ya había visto antes. Pero, ¿hasta cuándo puede alguien inteligente quedarse callado? ¿Y si algún día decide intervenir? ¿Y si ya lo hizo y no nos dimos cuenta? Una vez que comprendes cómo funciona el mundo, lo inevitable sucede: el poder te encuentra o tú lo buscas. Durante el Renacimiento, se hizo pasar por consejero. En Francia, susurró al oído de reyes. En Italia, fue mentor de un joven escultor llamado Leonardo. En Viena, enseñó astronomía a escondidas, bajo amenaza de muerte. Y en Prusia, escribió tratados que otros firmaron como suyos. Cada siglo, una nueva máscara. Cada generación, una nueva figura influyente que, sin saberlo, fue tocada por él. Pero con los siglos, algo más oscuro se insinuó. ¿Realmente solo observaba o manipulaba? ¿Fue su consejo el que provocó una guerra dinástica? ¿Sabía lo que ocurriría en la Revolución Francesa? ¿Advirtió sobre Hitler o lo dejó avanzar? En los archivos ocultos del Vaticano, una carta sin firma lo describe como el testigo eterno. En la corte rusa, se hablaba de un hombre que predijo la caída de los zares. Y algunos dicen que en 1914 intentó detener algo, pero fue demasiado tarde. ¿Puede un solo hombre influir en la historia sin que nadie lo note?
¿Y si ciertas decisiones del pasado no fueron errores humanos, sino parte de un plan mucho más largo, que aún no ha terminado? ¿Hasta dónde llega el alcance de alguien que nunca muere y nunca olvida? Durante siglos, su vida fue un ciclo de aprendizaje, adaptación y soledad. Hasta que, por primera vez, confió plenamente en alguien. Fue en el siglo XVII, en Ámsterdam. Se hacía llamar Elias van Rijn. Se hacía pasar por boticario, pero en realidad ayudaba a curar sin cobrar, utilizando conocimientos que parecían milagrosos. Un joven aprendiz, Willem, se ganó su afecto. Durante años, Elías le enseñó todo. Le abrió su mundo. Incluso compartió su secreto: no podía morir. Durante un tiempo, pensó que había encontrado un heredero, alguien digno de comprender su carga. Pero el poder corrompe. Willem vendió la verdad a miembros de la iglesia, convencido de que tenía al mismísimo anticristo frente a él. Una noche, llegaron por él, inquisidores armados, antorchas, cadenas. Lo capturaron, lo torturaron, lo interrogaron durante días. Querían saber su origen, su secreto, su pecado. Pero nunca obtuvieron respuestas. Porque, al tercer día, escapó. No dijo cómo. Solo que el monasterio donde lo retuvieron ya no existe. Desde entonces, jamás volvió a confiar en nadie. Nunca más reveló su verdad. Pero Willem dejó algo más que una herida, un documento oculto. Un testimonio. Una advertencia. Que aún hoy se estudia en círculos muy secretos. ¿Quién más lo ha leído? Y si hay otros, ahora mismo, intentando encontrarlo, no para ayudarlo, sino para controlarlo. La llegada del siglo XX lo cambió todo. Antes, desaparecer era cuestión de caminar hacia otra ciudad y asumir un nuevo nombre. Pero ahora, había cámaras. Registros civiles. Pruebas de ciudadanía. Pasaportes, visas, huellas digitales. El mundo, sin saberlo, se volvía una jaula para quien no podía morir. Él lo supo de inmediato. En 1914, al ver una cámara fotográfica automática en París, entendió que su rostro podía quedar congelado y cruzar fronteras sin que él lo supiera. Desde entonces, evitó ser fotografiado a toda costa. Pero cometió errores. Una imagen suya apareció en un periódico durante la Primera Guerra Mundial, ayudando a soldados heridos. Años después, un retrato idéntico en un archivo soviético. Más tarde, una grabación borrosa en blanco y negro en la liberación de un campo nazi. Las coincidencias comenzaron a notarse. En los años 60, una división confidencial de inteligencia internacional empezó a investigar a el inmóvil. Nunca lo atraparon, pero su existencia fue archivada como posible fenómeno anómalo humano. Desde entonces, él ya no se oculta solo de la gente común, sino de gobiernos. Y mientras el mundo se digitalizaba, él se volvía analógico, sin cuentas bancarias, sin tarjetas, sin redes. Solo efectivo, pasaportes falsos, caminos olvidados. Pero la gran pregunta persiste. ¿Y si, hoy mismo, alguien ya lo encontró? ¿Y si está siendo vigilado en este preciso instante desde una cámara de seguridad cualquiera? Pese a siglos de distancia emocional, hubo una excepción. Era 1952. Se hacía llamar Daniel Harker. Vivía en Montreal, trabajando como bibliotecario. Allí conoció a Marie, una profesora de historia apasionada por los mitos y los misterios. Irónicamente, se enamoró de él sin saber que tenía delante el más grande de todos. Marie era inteligente, curiosa, intensa. Por primera vez en siglos, él sintió algo diferente. Rió. Soñó. Quiso quedarse. Durante más de 10 años vivieron juntos. Pero ella comenzó a notar lo inevitable. Él no cambiaba. Ni una arruga. Ni una cana. Ella envejecía con dignidad. Él permanecía intacto. Y un día, ella preguntó: ¿qué eres? Él confesó. Por primera vez desde Willem, abrió su alma. Ella lloró. Lo abrazó.
y prometió guardar el secreto. Pero el tiempo, cruel como siempre, no se detuvo. María enfermó. Cáncer. Él intentó ayudarla con métodos que el mundo aún no conocía. No fue suficiente. Marie murió en 1968. En sus últimos días, le dijo: «Eres un regalo maldito». Desde entonces, no volvió a amar. Guardó una foto de ella, escondida dentro de una novela vieja. Jamás volvió a pronunciar su nombre en voz alta. Porque amar, para él, significaba perder. ¿Y tú? ¿Podrías enamorarte sabiendo que verás envejecer y morir a la persona que amas una y otra vez? ¿Puede alguien que vive para siempre seguir sintiendo amor? No tenía arrugas. No sufría enfermedades. No le dolían las articulaciones. Pero por dentro, algo se descomponía lentamente. La mente humana está diseñada para vivir unas décadas, no siglos. Y él, aunque lúcido, empezó a experimentar una fatiga existencial que ni el tiempo podía explicar. Sus recuerdos comenzaban a mezclarse. Confundían nombres, fechas, rostros. No por olvido, sino por saturación. Había vivido tanto que ya no sabía si ciertos eventos los había presenciado o leído. La frontera entre la experiencia y la historia empezaba a desdibujarse. A veces, miraba su reflejo durante horas, preguntándose si seguía siendo el mismo o solo una carcasa que repetía hábitos humanos por inercia. Se preguntaba: ¿dónde quedó la primera versión de mí? Comenzó a evitar los espejos. A no hablar durante días. Su alma, aunque eterna, parecía agrietarse. Presenció injusticias que se repitieron como ciclos malditos. Revoluciones que terminaron en dictaduras. Avances que retrocedían. Dolor repetido. Una y otra vez. ¿Puede alguien ver al mundo caer tantas veces y no volverse cínico? ¿Y si, con cada siglo, una parte de él muriera en silencio, como una piel que se quiebra sin ser reemplazada? ¿Es posible que la inmortalidad no conserve la humanidad, sino que la desgaste hasta borrarla? Fue en Buenos Aires, en 1984. Había adoptado un nuevo nombre, una nueva profesión, traductor. Llevaba una vida discreta, invisible, como siempre. Hasta que una carta sin remitente llegó a su buzón. Era una hoja doblada con una sola frase: «No eres el único». Al principio creyó que era una amenaza. Pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Siguieron más mensajes, crípticos, con referencias a hechos que solo alguien como él podría conocer. Hasta que recibió una invitación, un encuentro en un teatro abandonado. Allí lo esperaban 3 personas. Un hombre que parecía no tener edad, una mujer que hablaba 5 idiomas antiguos y alguien más que nunca reveló su rostro. Le explicaron que formaban parte de una sociedad silenciosa, compuesta por seres como él, inmortales. Repartidos por el mundo, viviendo en las sombras, comunicándose mediante códigos ocultos en publicaciones, arte y literatura. Él no les creyó del todo. Pero algo en sus ojos era distinto. Algo demasiado antiguo. Le ofrecieron unirse. Compartir sus conocimientos. Participar en un consejo secreto que, según ellos, ha influido en decisiones clave de la humanidad. Él se negó. Desconfiaba. Y aún más, temía que no fueran como él, sino algo peor. Pero la duda quedó sembrada. ¿Y si no ha estado solo todos estos siglos? ¿Y si hay otros inmortales moviendo hilos detrás del telón de la historia? ¿Y si alguno de ellos ha dejado de ser humano por completo? Él lo sabía todo. O al menos, lo suficiente como para asustar a quienes gobiernan en las sombras. Sabía la verdad detrás de ciertos tratados políticos. Sabía quién disparó primero en guerras que aún se debaten. Sabía que enfermedades fueron descubiertas mucho después de que él ya hubiera visto sus efectos en aldeas remotas. Sabía lo que estaba por venir, porque ya lo había visto antes. Y eso lo volvía peligroso. En 2001,
Tras una serie de publicaciones anónimas en foros académicos, bajo seudónimos diversos, donde anticipó una catástrofe global, comenzó a recibir señales. Intervenciones en sus comunicaciones. Gente observándolo desde autos sin placas. Interrogatorios encubiertos por parte de agencias con nombres que no aparecen en registros públicos. Él, que siempre evitó destacar, ahora era un blanco. No querían entenderlo. Querían usarlo. Extraer lo que sabía. O silenciarlo. Pero, ¿cómo capturas a alguien que ha vivido más de 800 años, que ha escapado de inquisidores, reyes y tiranos? La respuesta es simple: le ofreces algo que no puede rechazar. Una promesa. Dinos lo que sabes y te daremos descanso. ¿Pero es real? ¿Puede confiar en ellos? ¿O es solo otra trampa para encerrar al hombre que no puede morir? ¿Y tú? ¿Compartirías tus secretos con quienes solo quieren manipularlos? Durante siglos buscó respuestas. Religión, ciencia, esoterismo. Ninguna explicación. Ninguna cura. Hasta que alguien le habló del Proyecto Lázaro. Una instalación secreta en algún lugar del norte de Escandinavia, supuestamente financiada por una alianza privada de bioingenieros, neurocientíficos y millonarios con un solo objetivo: revertir la inmortalidad. Sí, revertirla. No alcanzarla, como buscan tantos, sino terminarla. Un día, recibió una carta. Sin remitente. Solo una coordenada y una frase. Ven solo. La muerte te espera. Por primera vez en siglos, sintió miedo y esperanza. ¿Y si era real? ¿Y si existía una forma de detener el ciclo? No sabía si era un experimento, una trampa o un acto de piedad. Viajó en silencio. Desapareció durante casi 3 años. Nadie supo de él. Cuando reapareció en Roma, en 2022, algo era distinto. No físicamente. Pero sus ojos parecían más pesados. Más tristes. Más humanos. No habló de lo ocurrido. Solo dejó una nota en una librería olvidada. A veces, vivir demasiado es peor que morir. ¿Qué vio allí? ¿Funcionó el experimento? ¿Cambió algo dentro de él? Y lo más inquietante: si ya existe una cura, ¿quién más la está buscando? ¿Y qué ocurrirá si cae en las manos equivocadas? En el año 2025, se hace llamar Julián, vive en Lisboa, y pasa desapercibido entre turistas y ruido. Pero ya no se esconde del mundo, sino de sí mismo. Después de siglos de correr, de fingir, de aprender, de perder, ya no busca nada. No amor. No verdad. No respuestas. Solo silencio. Observa a las nuevas generaciones como quien ve una obra de teatro que ya ha presenciado 1000 veces: rebeldía, euforia, caída, olvido. El ciclo de la humanidad. Inquebrantable. A veces intenta advertir. A veces escribe en blogs con seudónimos. Pero ya no espera ser escuchado. Porque lo que una vez fue sabiduría, ahora le parece castigo. Cada rincón del mundo le recuerda algo. Un rostro. Un amor. Una muerte. Camina por ciudades llenas de fantasmas que solo él ve. ¿Y si el tiempo, en lugar de ser su don, ha sido su condena desde el inicio? En su diario más reciente escribe: he vivido 819 años. He visto el mismo error repetirse al menos 37 veces. He perdido la cuenta de los idiomas que aprendí y olvidé. No temo a la muerte. Temo a seguir. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que querrías vivir para siempre? Porque hay algo peor que morir: seguir existiendo cuando todo lo que te daba sentido ya no está. Julián ya no espera el fin. Ya no lo busca. Solo observa. Escucha. Y escribe. Siempre escribe. Su última anotación, fechada en abril de 2025, fue descubierta en un cuaderno escondido en una biblioteca olvidada en Kioto. Nadie sabe cómo llegó allí. Decía:
Si estás leyendo esto, significa que ya no me escondo. No porque me hayan encontrado, sino porque ya no me importa. He dejado rastros. Deliberadamente. Fotos. Cartas. Libros. Huellas digitales. Porque quiero que me encuentren. Quiero que sepan que estuve aquí. Que sigo aquí. Y con eso, desapareció otra vez. No se ha vuelto a saber de él. Pero su nombre, su rostro, sus ideas han comenzado a aparecer en foros secretos, libros autoeditados, podcasts misteriosos. Incluso hay quienes aseguran haberlo visto, en aeropuertos, en trenes, caminando solo por la playa. ¿Y si está entre nosotros ahora? Observando en silencio mientras el mundo gira, una vez más, hacia su siguiente error. Quizá esta historia no sea una historia. Quizá este relato no sea ficción. Quizá, en este mismo instante, tú ya lo hayas cruzado en la calle. Y no lo reconociste. La pregunta, al final, no es si alguien puede vivir para siempre. La verdadera pregunta es: ¿y si alguien ya lo está haciendo? Gracias por acompañarnos en esta travesía a través del tiempo, la memoria y el misterio. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal, deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con quienes alguna vez dijeron: me gustaría vivir para siempre. ¿Por qué? ¿Realmente lo querrían? Y así llegamos al final de esta historia. O al menos, al final que nosotros podemos contar. Quizá mañana aparezca una nueva pista. Un nuevo rostro en una foto antigua. Una mirada demasiado serena en medio de una multitud. Quizá esta no sea una historia cerrada, sino una advertencia. Porque si el tiempo no lo detuvo en 8 siglos, ¿realmente crees que lo hará ahora? Cuéntanos en los comentarios. ¿Tú querrías vivir para siempre? ¿A qué estarías dispuesto a renunciar? ¿Crees que ya existe alguien así entre nosotros? Y recuerda, no todos los secretos están en los libros. Algunos caminan entre nosotros.